anterior, ¿se acuerdan que hablamos sobre el tema de las preocupaciones y las preocupaciones patológicas, que son las preocupaciones típicas del trastorno de ansiedad? Y les había dicho, les dejé como picando la pelotita ahí, la intriga, acerca de qué hay debajo de esas preocupaciones. ¿Se acuerdan que les había comentado que el tema de la ansiedad es como un gran iceberg, donde vemos solamente la punta? Lo que emerge del agua es lo más evidente, lo que más se conoce del trastorno de ansiedad. Lo típico, ¿no? Eso de no poder esperar, la irritabilidad, por ahí los síntomas físicos. Pero debajo de todo esto, habíamos dicho que la parte grosa del iceberg encierra otra cosa, que por ahí no es tan conocido. El que está metido en el tema de ansiedad lo va a saber, y el que no, por ahí se va a sorprender lo que les voy a decir. Debajo de todos estos síntomas clásicos de la ansiedad hay una emoción. No es ni un pensamiento, no es una activación fisiológica, es una emoción. Y es la emoción del miedo. Sí, miedo. Las personas ansiosas son personas llenas de miedos. En eso consiste el trastorno de ansiedad, en miedos patológicos. Así como hablábamos de que hay preocupaciones patológicas, lo que sostiene estas preocupaciones y todos los demás síntomas de la ansiedad son miedos patológicos. Ahora, seguramente se estarán preguntando cuál es la diferencia entre un miedo común, miedo normal, y un miedo patológico, miedo enfermizo. En realidad el miedo es una emoción que todos sentimos, hasta los animales. Ante una situación de peligro, obviamente que vamos a sentir miedo, y en ese sentido el miedo es súper necesario, porque si no sintiéramos miedo, no estaríamos preparados para reaccionar ante ese peligro y poder hacer algo. Normalmente la reacción es huida o ataque o paralización, que eso después lo vamos a ver mejor en el próximo video, pero el miedo nos impulsa a reaccionar. Si no reaccionamos, quedamos como expuestos a que nos pase cualquier cosa. Entonces el miedo es necesario, el miedo es normal y el miedo es importantísimo en la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien vive con miedos? Vive preocupándose por todo. Vive temerosa, vive imaginándose cosas. Que si sale a la calle, si se le pisa un auto, si es un ser querido, le ocurre un accidente, si se enferma. Todas estas preocupaciones que hablábamos en el video anterior están hablando de miedos. Miedo a enfermarse, miedo a la muerte, miedo a un accidente, miedo a perder a un ser querido. Son miedos. Y estos miedos son tantos y son tan incontrolables que terminan por enfermarnos. Eso es el trastorno de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad del miedo, de la intolerancia a la incertidumbre. Después de a poquito vamos a ir viendo más al detalle todo esto. Entonces, y para que quede muy bien claro, cuando hablamos de ansiedad no estamos hablando de la persona impaciente o de la persona que está irritable. No, cuando hablamos de ansiedad hablamos de miedo. Cuando decimos alguien está ansioso, en realidad estamos diciendo esta persona está con miedo. Cuando digo yo sufro de ansiedad, estás diciendo sufro de miedos. ¿Sí? Es muy importante que le pongamos el nombre correcto al problema del trastorno de ansiedad para entender de qué se trata realmente. A partir de ahora vamos a meternos mucho más en el miedo, a estudiarlo, a desmenuzarlo, para poder entender muy bien cómo va funcionando dentro de la mente y cómo va provocando tantos síntomas que son los característicos de la ansiedad. Así que por eso podrás entender por qué insisto en esta frase, en la frase antiansiedad, como les digo yo, que tiene que ver con los miedos, justamente. Mi frase preferida es: a los miedos no se los evita, a los miedos se los enfrenta. ¿Y por qué es importante enfrentarlos? Porque si no lo haces, los miedos
van apoderándose de tu vida y van tomando el control de tu vida. De este tema lo vamos a hablar más en profundidad en el próximo video. Así que nos vemos la próxima.